Algunas escenas de este programa fueron grabadas nuevamente. En Florida, un transeúnte descubre el vertedero de un asesino. Una cadena de metal puede ser la clave para atrapar al culpable. Pero los investigadores deben identificar a la víctima a fin de resolver este crimen brutal. ¿Jackie? En Tennessee, un patio trasero se convierte en escenario de lo impensable. ¡Jackie! Una niña desaparece a plena luz del día. Con cada hora que pasa, la policía pierde las esperanzas de hallarla con vida. ¿Es así? Pero antes de tener sospechas, deben hallar el cuerpo. Algunos asesinos deciden esconder a sus víctimas. En esos casos, los investigadores dependen de los forenses para probar que hubo un asesinato. Estos son solo dos crímenes de los muchos que forman el diario de un médico forense. Los nuevos detectives, casos estudiados por la ciencia forense. Diario de un médico forense. En este episodio se han cambiado algunos nombres. La costa del Golfo de Estados Unidos es conocida por sus tranquilas playas y pacíficos habitantes. Pero el 4 de marzo de 1999, el ambiente del condado de Okaloosa deja de ser tranquilo. Esa tarde, el investigador Stan Griggs de la policía de Okaloosa es enviado a una aislada área boscosa. Unos niños descubren un cuerpo mientras jugaban. Presa del pánico, la madre llama a la policía. En sus 15 años dentro de la policía, Griggs nunca había visto nada igual. Había un cuerpo calcinado atado a un árbol con cadenas y cuerdas. No podíamos asegurar si se trataba de un hombre o de una mujer. Los investigadores revisan la escena buscando pistas o cualquier cosa que pudiera ayudarlos a identificar a la víctima y saber por qué falleció de esta forma. Aunque la escena estaba en un área boscosa, las pistas eran escasas. No había mucha evidencia alrededor del cuerpo. Solo unas latas, cinta para embalaje y unas prendas de vestir. No hallamos nada que nos ayudara a identificar a la víctima, y menos al culpable. Las manos de la víctima estaban atadas con una cuerda ensangrentada y había cinta de embalar en los restos del cráneo. Fragmentos de huesos y de ropa estaban calcinados e irreconocibles. Parecía que el asesinato no fue tan reciente. Había muchos insectos allí. Eso indica que quien lo hubiera hecho fue al lugar de la escena más de una vez. El cuerpo tenía rastros de larvas, un proceso que toma normalmente 2 semanas. Pero el hallazgo hizo surgir más dudas que respuestas. Los insectos estaban calcinados, al igual que el cuerpo. La forense Jan Johnson recoge muestras. Era un misterio. No teníamos idea del por qué alguien regresaría, obviamente 2 semanas después del crimen, para quemar el cuerpo. El doctor Michael Berkland, médico forense del distrito, cuidadosamente recoge las muestras. Nuestra intención era trasladar el cuerpo exactamente como estaba posicionado en la escena, ya que había una lesión en la zona del cuello y sería importante mantener el cuerpo en esa posición hasta que pudiéramos hacer los rayos X. Los restos son llevados a la morgue para su autopsia.
La evidencia recogida en la escena es enviada a la Unidad de Ciencia Forense del Departamento de Defensa de la Ley en Florida. Ninguno de los objetos indicaba algo concreto. Las autoridades no tenían pistas para identificar a la víctima o al asesino. Luego del análisis, se determina que la víctima era un hombre adulto de menos de 1.82 metros de estatura. El doctor Michael Berkland determina la causa de la muerte. Cuando recuperamos el cuerpo, procedimos a hacer rayos X en búsqueda de balas o fragmentos inusuales, pero no hallamos ninguna evidencia de heridas de bala o fragmentos de cuchillos ni nada similar en el cuerpo. Los rayos X mostraron que la víctima sufrió fracturas en las extremidades superiores, lo que llamamos heridas de defensa, ya que se usan los brazos para repeler los golpes. También había lesiones como fuertes fracturas ubicadas en la base del cráneo. El doctor Berkland creía que la causa de la muerte fue un golpe contundente en el cuello de la víctima. El informe de la autopsia describe un asesinato brutal, pero también determina una secuencia en lo sucedido. Al mover a un cadáver a lo que consideraríamos un segundo vertedero, no hay necesidad de ponerle vendas en los ojos y atarlo a un árbol. Lo lógico era pensar que la víctima fue llevada allí con vida, pero con heridas graves, ya que era una persona baja y fornida y trataría de defenderse. Y creo que él opuso una considerable resistencia. Así que no veo por qué encadenar un cadáver a un árbol. Pero el doctor seguía intrigado por los insectos. Había varios grupos de larvas en el cuerpo. Al ver el número y tamaño de los insectos, determina que la víctima había muerto un mes antes. El hallazgo más sorprendente fueron las larvas calcinadas, lo que indicaba que habían estado allí por un tiempo y que el responsable regresó e incendió el cuerpo. Para el caso, eso significaba que quien hubiese llevado el cuerpo había regresado a la escena. Extraer las huellas de la víctima no fue fácil. Las manos estaban dañadas por el fuego. Pero había suficiente tejido en el pulgar izquierdo para hacer una impresión. Como uno de los dedos no se había deteriorado tanto en el incendio, pudimos hallar detalles suficientes y obtuvimos la información necesaria para conseguir un resultado en la identificación de la víctima. Mientras se envían las huellas al laboratorio de Florida, el investigador Griggs se propone identificar a la víctima. La autopsia revela que la víctima falleció cerca del 1 de febrero. El investigador procede a buscar informes de personas desaparecidas. Enviamos un informe a las fuerzas de la ley diciendo que encontramos un cadáver y que nos gustaría que nos enviaran los informes de las personas desaparecidas. Una de estas personas representaba una fuerte posibilidad. Se trataba de un empleado de restaurante cuya desaparición fue denunciada el 13 de febrero. Bien, lo revisaré. Cordell Richards, de 32 años, era de ascendencia asiática. Fue visto por última vez el 3 de febrero. Nos comunicamos con el Departamento de Policía de Fort Walton Beach y nos dijeron que un amigo había denunciado su desaparición. Fuimos de inmediato al apartamento para saber si estaba bien. Hola, soy oficial de policía. ¿Puedo pasar? Allí unos jóvenes dijeron que no sabían dónde estaba. Adelante, ¿qué desea? Busco a Cordell. ¿Vive aquí? Una estudiante llamada Christelle Maestas alquilaba una habitación de Cordell. ¿No han visto a Cordell desde hace 10 días? Ron Bell, de 17 años, era su novio. Los dos adolescentes confirman que Cordell se marchó a principios de febrero, pero no sabían por qué. Alquilé una habitación. Bien. ¿Hay alguien más en la casa? Solo nosotros dos. ¿Le importa si echo un vistazo? Adelante. Señor, ¿puede sentarse por aquí?
Ron Bell y Crystal Maestas concordaron en que Cordell Richards desapareció después de recibir unos papeles de un tribunal. Juntó varios bolsos en el departamento y al día siguiente se había marchado. No fue visto de nuevo. Repíteme tu nombre. Crystal. Crystal, ¿puedes hacerme un favor? La historia de los jóvenes parecía sospechosa. Solo llámame y dime. Esta es mi tarjeta. Toda la información está allí. De acuerdo. Bien. El detective Griggs decide interrogar al amigo de Cordell que denunció su desaparición. Tome asiento, por favor. Usted denunció la desaparición de Cordell Richards, ¿cierto? Sí, así es. Bien, ¿es amigo de él? Sí, nos conocemos desde hace 1 año y medio. Bien. Cordell Richards era un buen hombre, de acuerdo con su amigo. Abuelo, ¿qué te parece un partido de golf después, ah? Era muy cercano a sus abuelos y pasaba mucho tiempo con ellos desde que su abuelo había caído enfermo. Cordell era divorciado y tenía 2 hijos pequeños. Gracias, hijo. Tenía 2 trabajos para mantener a su familia. Todos los que hablaron conmigo dijeron que Cordell era un hombre responsable y trabajador. Tenía varios empleos y sus jefes lo consideraban como una persona de confianza. Los investigadores al fin pudieron identificar a la víctima que había permanecido anónima todas esas semanas. Su nombre era Cordell Richards. En el condado de Okaloosa, Florida, los investigadores identifican un cadáver que parecía más una osamenta. La víctima estaba calcinada y encadenada a un árbol. Después de revisar los informes de personas desaparecidas, se descubre un posible resultado. La forense Jan Johnson identifica el cuerpo usando solamente una huella. El cuerpo estaba extremadamente descompuesto y calcinado. Y me sorprendió encontrar suficiente tejido para efectuar una identificación. La huella coincidió con la de la persona desaparecida. Y resultaron ser los restos de Cordell Richards. Investigador Griggs, soy... Las huellas lo confirman. Cordell Richards ya no era una persona desaparecida. Era víctima de homicidio. Eso es correcto. Los investigadores regresan al complejo de apartamentos donde Cordell Richards vivía. ¿Cómo está? Bien. Stan Griggs de la policía. ¿Podemos hablar? Claro. ¿Puedo pasar? Sí. Crystal Maestas los recibe. ¿Qué sucede? Debo hacerle unas preguntas sobre Cordell Richards. Sí, me alquila una habitación. ¿En serio? Sí, esa de allá. Bien. ¿Cuál? La forense Jan Johnson analiza el apartamento. Tenemos una orden para este apartamento. Trabajamos en la búsqueda del señor Richards. ¿Bien? Observe esto. Bien, pero... Por favor, salga un momento. Todo estaba muy desordenado, pero había unos objetos que una persona normal creo que no dejaría. Sabía que Cordell Richards solo se desplazaba en bicicleta, no conducía, pero la bicicleta estaba ahí. Era una pista pequeña, pero muy importante. Griggs se pregunta si Cordell fue sacado de su apartamento a la fuerza.
A simple vista no hallamos sangre, así que usamos luminol. Luminol es una sustancia que usamos para encontrar pequeños rastros de sangre o sangre que ha sido limpiada previamente. Lo usamos en el apartamento y había 8 áreas que tuvieron un resultado positivo para sangre. Hay un patrón de salpicadura a velocidad promedio aquí. También un par de manchas por transferencia e impresiones parciales de una mano. Después de anotar la salpicadura, tomé muestras de esas áreas y las enviamos al laboratorio para un análisis de ADN. Y el resultado que obtuvimos fue que la sangre era de Cordell Richards. De vuelta en el laboratorio, Johnson probó su teoría de cómo se produjo la salpicadura. Con esponjas llenas de sangre y hojas de papel, ella reproduce las salpicaduras a velocidad promedio. Una salpicadura así es de 1 milímetro a 3 milímetros de diámetro y se relaciona normalmente con impactos fuertes o golpes contundentes. Bien, gracias. Ahora tenían pruebas de que Cordell Richards fue golpeado brutalmente en su apartamento. Hola a todos. ¿Qué hay, Stan? Pero para encontrar al asesino debían saber el porqué. ¿No han oído de algún robo, invasión o algo así? Los detectives buscan informes de robos en el área. No he escuchado nada de eso. De hecho, no había denuncias. En los últimos años, se produjeron muy pocos robos en el vecindario. Esta tarde iré a preguntar. Bien, gracias. ¿Está bien? No sabía por qué Cordell Richards fue asesinado. Pensamos en posibles deudas de juego o algún otro tipo de deuda. Esa era solo una posibilidad, pero no parecía que estuviese en quiebra o fuese una persona descuidada. ¿Puedo hablar con usted? Los investigadores revisan el vecindario cercano de donde fue hallado el cuerpo. ¿Recuerda haber visto? Una mujer recordó haber visto un auto desconocido cerca del bosque un mes antes. Bien. Y vi a 2 adolescentes que salían del bosque por allá. Bien. Y Era un auto 5 puertas gris. Le faltaba una ventana. era pequeño. Ya veo. Y una de las ventanas traseras estaba rota, ya que una bolsa negra de basura la cubría. Entendido. El día siguiente, los investigadores encuentran a Ronald Bell y Christelle Maestas cuando estaban a punto de buscar el auto descrito por la testigo. ¿Es su auto? Sí, señor. Este es. ¿En serio? Sí. Bell confirmó que el auto le pertenecía. ¿Conoce a Cordell Richards? Sí, lo vi varias veces cuando vine a buscarla. ¿Conoce a Cordell Richards, señorita? Sí, él me alquiló un cuarto. ¿Qué le pasó a la ventana de su auto? Me robaron hace 2 semanas. La evidencia aumentaba. Ambos adolescentes conocían a Cordell Richards. El auto de Bell fue visto cerca de la escena del crimen y se halló sangre de la víctima en las paredes del apartamento que Christelle compartía con Richards. Era suficiente para obtener una orden de registro. Se revisa el auto en búsqueda de huellas. Pero no se halló evidencia que relacionara el auto con la víctima. Luego los investigadores se dirigen a la escuela donde estudiaba Ron Bell. Lo que usted vio ese día. No sabía que había estado ausente desde el 2 hasta el 5 y luego Estuvo ausente varios días a principios de febrero. era algo inusual para él. ¿En serio? Adelante. Ted Masso, un compañero, confirmó que Ronald Bell le pidió prestada su camioneta 2 veces. Toma asiento. ¿No te importa responder unas preguntas en este momento? No, señor. Bien. Pero Masso no era el único que tenía información sobre Bell. ¿Qué puede decirme sobre Cordell Richards? Dijo que Ron Bell le pidió que descifrara la contraseña de una computadora y me describió la computadora.
También describió el interior del apartamento de Cordell Richards. Qué difícil puede ser. Ron y Crystal trataban de conectarse a Internet, pero no podían descifrar la contraseña. Eres un inútil, Paul. Le piden a Paul Martin que lo hiciera. ¿No puedes irte a tu casa a conectarte? Solo intenta otra vez. Sí, tienes que ayudarnos con unas bolsas. Solo sigue intentando. Paul notó que todos los archivos en la computadora eran de alguien llamado Cordell. Intentaré Déjalo algo. así, no va a funcionar. No va a funcionar. Vamos. Maldición. También dijo que Ron Bell se deshizo de algunas cosas del apartamento. Así que revisamos los vertederos del área, pero lamentablemente no hallamos nada. Claro, habían pasado ya 2 meses. Solo esperábamos que algo se hubiese caído a un lado. Pero tuvimos algo de suerte, ya que unos trabajadores hallaron la identificación de Cordell Richards cerca de un basurero. Aunque había mucha evidencia circunstancial, no era suficiente. Oye, Stan, Sí, espera un momento. tengo una pista. Sin un testigo en el caso, no podían hacer nada. Dijo que solo hablaría con nosotros. Bien, gracias. Te llamo más tarde, ¿sí? Bien. El 17 de marzo, el investigador Griggs recibe una sorprendente noticia. Alguien quería hablar anónimamente del asesinato. Cordell Richards, de 32 años, fue brutalmente asesinado. Su cuerpo estaba tan calcinado que no fue fácil para el forense determinar la causa de la muerte. Gracias. Justo cuando parecía que el caso se estancaría, el investigador Griggs de la policía de Okaloosa recibe una llamada. La persona era joven y tenía miedo. Dijo que tenía información sobre el caso, pero solo aceptó hablar con los investigadores anónimamente. El informante afirmó que Renee Links, amiga de Crystal, alardeaba sobre el asesinato. Nos dijo que Renee Links les había dicho que ella, Ron Bell y Crystal Maestas iban a matar a un sujeto porque se le había insinuado a Crystal. Ella y Crystal lo seducirían y Ron Bell lo golpearía en la cabeza hasta que perdiera la conciencia y luego se desharían del cuerpo. Ese era el plan. Era una historia escalofriante. Se llama a Renee Links al departamento de policía. A cambio de una sentencia reducida, Links admite haber ayudado a Ronald Bell y Crystal Maestas a secuestrar a Cordell Richards y encadenarlo a un árbol en el bosque. Ayudé a atar sus manos y... A pesar de que lo golpeaban y quemaban, Richards seguía con vida. Compraron un cuchillo de carnicero en una tienda para asesinarlo. Bien, ahora levántese. Las manos en la espalda. Está arrestada por homicidio. Renee Links solo tenía 15 años cuando fue arrestada por asesinato. Crystal Maestas y su novio Ronald Bell también son arrestados. El caso dependía de si el investigador Griggs lograba probar que compraron el cuchillo de carnicero como Renee Links afirmó. La tienda tenía una buena cámara de vigilancia. Obtuvimos imágenes en video de Ron Bell, Crystal Maestas y Renee Links. No solo compraban el cuchillo, sino que lo regresaban. Es lo que necesito. Voy a llevármelo. Al ver sus rostros en el video, se ve que no había sido un accidente. De hecho, se veían muy relajados.
en las imágenes del video. ¿Es la cinta original? Sí, esa es. Bien. ¿Hay alguna forma de encontrar al dueño del cuchillo? Debo revisarla. En los registros había 3 cuchillos de carnicero devueltos. Uno fue comprado con tarjeta de crédito. Al revisar el número del inventario, confirmaron que ese era el cuchillo. El mismo cuchillo usado en el crimen. Sí, ese es el cuchillo, ese. Los investigadores obtienen el cuchillo como evidencia. Bien, solo llévenselo de aquí. ¿Segura que no lo usó? En el laboratorio, Jan Johnson analiza el cuchillo. No encuentran manchas de sangre. Dependían de la evidencia circunstancial y la declaración de los testigos para condenar a los 3 jóvenes que compraron el cuchillo. Crystal Maestas dio una versión muy resumida del asesinato de Cordell Richards. ¿Quieres un poco? Claro. Crystal no se llevaba muy bien con su casero. ¿Tú quieres? No, son unas cerdas. ¿Están sordos o qué? No puedo ni oírme pensar aquí. Ven aquí, te guardé un puesto. Pero ella sabía que Cordell se sentía atraído por ella. Esto enfadó a su novio, Ronald Bell. ¿Me siento aquí? Él decidió hacer algo al respecto. Golpeó a Cordell con un objeto contundente. Lo envolvieron con una manta y lo llevaron a un lugar del condado. Cuando volvió en sí, lo ataron a un árbol y lo golpearon con un bate de béisbol. Se turnaron para golpearlo en varias partes de su cuerpo. ¿Cinta? Cinta. Estaba quejándose aún. Seguía inconsciente, pero se quejaba cuando volvía en sí. Allí es cuando Ron Bell lo roció con un líquido inflamable y lo prendió en fuego. Regresaron al día siguiente. Cordell Richards seguía vivo. Pedía ayuda. Por eso fueron a una tienda cercana, compraron el cuchillo y regresaron a matarlo. La comunidad quedó impactada de que solo unos niños cometieran un crimen tan atroz. Crystal Maestas fue sentenciada a cadena perpetua sin libertad condicional. Ronald Bell también cumple cadena perpetua. Ambos fueron enjuiciados como adultos. Los investigadores se valieron de la ciencia forense para enjuiciar a unos asesinos que apenas tenían edad para conducir. Pero en Tennessee, cuando la víctima es una niña, toda una comunidad se une para atrapar a un predador humano. El condado de Montgomery, Tennessee, se encuentra a 64 kilómetros de Nashville. Es un lugar donde la vida es simple y las personas se sienten seguras. ¿Jackie? ¡Jackie! Pero en la tarde del 8 de julio de 1996, Jeannie Meyer supo lo que significaba el miedo. ¡Jackie! Se le hacía tarde. Su hijo tenía una cita con el dentista y su hija Jackie buscaba moras en el patio trasero. ¿Jackie? ¡Jackie! La molestia de Jackie se convierte en pánico. Su hija solo tenía 9 años y estaba desaparecida. ¡Jackie! ¿Puede describirla? Tiene 9 años. Bien. Ella llevaba su camisa rosa y unos jeans. La policía de Montgomery acude al lugar. Jackie Bird medía 1,39 m y tenía el cabello rubio y los ojos azules.
Llevaba una camisa rosada y jeans. Ginny recordó cualquier cosa inusual que hubiese ocurrido. Tengo algunas otras, pero la verdad... Recordó haber visto a un desconocido en el vecindario. Oye, buena patada. Hablaba con Jackie y sus amigos. ¿En el bosque o en el parque? Hola, pequeña. Cuando jueguen por ahí, revisen por si encuentran algo. Un llavero con 6 llaves. ¿Se cayeron por aquí? Disculpe, ¿puedo ayudarle? Oh, claro, señora. El hombre se identifica como Tommy Robertson, un oficial de policía encubierto. Soy oficial de policía y perdí mis llaves por aquí. Dijo que perdió sus llaves en el vecindario. Solo vine a ver si las encontraba y vi a los niños jugando. Preguntó a los niños si las habían visto. Y pensé en preguntarles. ¿Cuál era su nombre? Es Tommy, señora, Tommy Robertson. Y agradecería que si ve mis llaves por aquí, llame al departamento de policía. Está bien, Bien, lo haré. gracias, señora, Sí, se lo agradezco. Gracias. Son sus zapatos favoritos. El oficial de policía asegura a Ginny que los niños desaparecidos suelen volver a casa, mientras harían todo lo posible para encontrar a Jackie. Bien, me quedaré con esto. Después de buscar en los registros de policía, el investigador descubre que no había ningún Tommy Robertson en la fuerza. El optimismo del oficial se convierte en preocupación y todos los oficiales son enviados a buscar a la niña desaparecida. Jackie. Jackie. En el condado de Montgomery, Tennessee, Jackie Bird, de 9 años, recogía moras en el patio de su casa. Jackie. 10 minutos después, desaparece. Jackie. Junto con la policía, el equipo de rescate de Montgomery efectúa una búsqueda masiva, acompañados de la unidad canina y de voluntarios de la comunidad. Buscan cualquier señal de la niña desaparecida en el bosque. Billy Batson, investigador del Departamento de Policía de Montgomery, trata de mantener el optimismo. Para enfrentar el caso de una niña desaparecida, realizamos una búsqueda por tierra con la ayuda de perros y aceptamos ayuda de voluntarios que se ofrezcan para buscar a la niña. Estábamos buscando a Jackie y ciertamente esperábamos poder encontrarla. Estábamos contando con que ella estaría a salvo y que podríamos devolverla a su casa. Los investigadores empiezan a buscar desde la casa de los Mayer. Revisan el bosque por horas. Y con cada hora que pasaba, creían cada vez más que Jackie había sido secuestrada. Harold, ven conmigo. Los niños del vecindario son llamados al departamento de policía, donde se les pregunta sobre el hombre que afirmaba ser policía. ¿Puedes mirarlas y decirme cuál te parece más? Describen al extraño que se hacía llamar Tommy Robertson. Creo que ¿Este? Vamos a usarlo. Rasgo por rasgo, se crea una imagen digital. En el vecindario de Jackie se intensifica la búsqueda. No había señales de la niña y la policía creía que había sido secuestrada. La policía pregunta casa por casa esperando que alguien pudiera dar información sobre el paradero de la niña. Hola. Hola, soy el detective Schott, él es el oficial. Pero no encuentran nada. Los investigadores esperaban que los medios los ayudaran a encontrar a Jackie y al desconocido que al parecer la había secuestrado. Al día siguiente, después de que la información salió en los diarios, empezamos a recibir varias llamadas telefónicas sobre un sujeto llamado Glenn Rogers, que coincidía con la descripción en el periódico.
Estas personas querían que al menos fuese investigado. El investigador Batson verifica sus antecedentes. William Glenn Rogers tenía una lista de antecedentes. La policía busca a Rogers para interrogarlo. Rogers afirma que aunque estuvo en el vecindario donde Jackie desapareció, nunca la vio. Solo buscaba sus llaves. Sí. La policía no le cree y los resultados del examen de polígrafo confirman sus sospechas. No. Indicaban que mentía. He estado sin trabajo mucho tiempo. Luego dio una historia completamente Ese día diferente. buscaba trabajo. Dijo que no encontraba sus llaves. Regresó a su auto. Cuando puso el auto en reversa, sintió un golpe, como si hubiese golpeado un árbol. Sin embargo, afirmó que atropelló accidentalmente a una niña, matándola al instante. Cayó presa del pánico. Sabía que el accidente se vería sospechoso debido a sus antecedentes. Dijo que al no saber qué hacer, se metió en el auto y simplemente condujo. Condujo hasta llegar a un puente que atraviesa el río Cumberland, no lejos de la escena. Una vez allí salió del auto, fue al asiento del pasajero, sacó a Jackie y la lanzó por el puente hacia el río Cumberland. Batson, junto con el agente Brett Murray del FBI, tenían sus dudas. No creí en lo que dijo después de tomar el examen de polígrafo. Creí que fue el responsable de su desaparición y dijo que lo era. Pero lo que dijo de su desaparición fue lo que no creímos. Sabíamos que había más en esa historia. La clave era encontrar a Jackie. Rogers es arrestado mientras que los investigadores confirman su historia. El equipo de rescate de Montgomery y otros condados cercanos son enviados al río Cumberland. Buscaron evidencia física que desmintiera la versión de Rogers de que la muerte de Jackie fue un accidente. Glenn Rogers confesó ser el responsable de la muerte de Jackie Beard. Y en su declaración dijo que lanzó su cuerpo por el puente de Sinkland Road, el cual atraviesa el río Cumberland. Ante esta circunstancia decidimos dragar el río. Y si la historia era cierta, deberíamos poder hallar el cuerpo. A pesar de la minuciosa búsqueda, los investigadores salen con las manos vacías. No hay señales de Jackie. La policía vuelve a hablar con su única esperanza, la persona que sabía dónde podían encontrarla. Ese hombre era Glenn Rogers, y esa vez estaban decididos a saber la verdad. En Tennessee, una niña de 9 años llevaba 3 días desaparecida. William Glenn Rogers, un ex convicto, declara que golpeó a Jackie Beard accidentalmente con su auto. Un equipo revisa el río Cumberland, pero no hallan señales del cuerpo de Jackie Beard. Los investigadores sospechan que Rogers miente. Espere. Sí, lo llamo después. Proceden a interrogar a su esposa. Este es el detective Schott. Hola, señora Rogers. Hola. Admite que en la noche del 8 de julio su esposo estuvo fuera por varias horas.
Es correcto, llegó 3 horas más tarde. Su esposa recordaba el incidente porque estaba enfadada. Llegó tan tarde. Rogers llegó tarde a su casa esa noche. Bill, ¿no te das cuenta de la hora? ¿Dónde estuviste? Observó que tenía lodo en sus pantalones y sangre en la camisa. Sube al auto. El auto también estaba lleno de lodo. La excusa de Rogers era imprecisa. Dijo que estaba caminando por el bosque. Ella estaba esperando por el auto porque quería llevar a sus nietos a una función de la escuela. También me dijo que había observado unas pequeñas huellas, como de un niño, sobre el cristal del parabrisas, hacia el lado donde se sienta el pasajero en el auto. El detective Batson debía determinar por qué esas huellas estaban en el auto y si eran evidencia de que Jackie Bird seguía con vida cuando Rogers la colocó allí. Para ello, necesitaba ver el auto del sospechoso. Un equipo forense registra cada centímetro del auto. Se encontraba muy limpio para ser un auto antiguo. Rogers había hecho un buen trabajo de limpieza. Fue tan minuciosa que nada indicaba que Jackie Bird hubiese estado allí. ¿Te queda alguna cosa que quieras decirnos? Desconcertado, Batson interroga a Rogers acerca de las discrepancias entre su declaración y la de su esposa. Bueno, es que estuve pensando y hay algo que se me olvidó. Rogers cambia su historia para que concordara con la de su esposa. Sin evidencia física ni un cadáver, la policía no podía probar que mentía. Cuatro meses después, el 8 de noviembre, la policía del condado de Stuart recibe una llamada crucial. Un cazador dijo haber visto restos humanos en el área recreacional de The Land Between the Lakes. 245 Bravo. La llamada es dirigida al investigador Batson. ¿Podría darme una descripción? El agente a cargo en ese lugar escuchó sobre el caso, así que me llamó y me describió la ropa que encontraron. Teníamos que asegurarnos de si esa era o no la ropa de Jackie. Los investigadores, junto con las unidades caninas, se reúnen en el Parque Nacional, al igual que los agentes de la Oficina de Investigación. El equipo realiza una búsqueda intensiva para recuperar los restos. Los investigadores hallan un cráneo que aún tenía varios mechones de cabello rubio. Cerca descubren un mechón similar. Se recogen y guardan unas prendas de niña como evidencia. El Dr. Murray Marks dirige a un equipo de antropólogos de la Universidad de Tennessee para investigar los hallazgos. Una escena del crimen o forense es como un yacimiento. Solo hay una oportunidad para excavarlo. La escena del crimen estaba en un área rural boscosa y había muchas hojas. A veces eso hace que la recuperación sea más difícil. Hallamos elementos esparcidos en un área extensa y sistemáticamente lo que revisamos fueron las diferentes capas de hojas. Si los huesos estaban encima de las hojas, obviamente llegaron allí después de que cayeron. Si estaban debajo de las hojas, o de 2 o 3 capas de hojas, podíamos averiguar cuántas estaciones pasaron. Los restos estaban debajo de 2 capas de hojas, así que había pasado algún tiempo. Para saber más, Marks necesitaba analizar los restos de osamenta.
Regresa al laboratorio forense de la Universidad de Tennessee. Sabíamos que la víctima no era adulta, tenía menos de 20 años, de acuerdo con el desarrollo dental y el crecimiento de los huesos y su largo. Así que se puede calcular la edad con facilidad. Antes de la pubertad es realmente difícil determinar el sexo. No podemos determinar el sexo en restos que no han llegado a la pubertad. No teníamos idea de si era un niño o una niña. La longitud de los huesos largos indicaba que la víctima era joven, entre 7 y 9 años. 2,71. Sería El interesante. Dr. Marks determina que los restos eran consistentes Si tiene con los de la menos de niña. 20 años, debemos observar los dientes. La víctima había muerto de 3 a 9 meses antes, lo que concordaba con la desaparición de Jackie Bueno, Bird. pienso que es creíble. No vimos marcas que indicaran un trauma contundente. No había trauma por golpes contundentes, ni fracturas en los huesos. No hallamos detalles en los huesos que nos indicaran si fue asfixiada. En los huesos no había evidencias que nos indicaran la causa de su muerte. Ahora los investigadores esperaban obtener una identificación positiva. Analizamos el ADN mitocondrial, comparamos el ADN de Jackie con el de su madre y coincidieron. Identificar los restos era un paso importante. Pero a Batson le faltaba encontrar evidencia que vinculara a William Glenn Rogers con la muerte de Jackie Bird. Una vez más, la ciencia da la respuesta. Después de recoger su ropa, la enviamos al laboratorio de la Oficina de Investigación de Tennessee para que le hicieran análisis adicionales. Cuando examinaron la ropa, hallaron algunas fibras en las prendas de Jackie que no pudieron identificar. También hallaron fibras así en el auto de Glenn Rogers. Pero las fibras no coincidían con las de la alfombra del auto. Los investigadores regresan a la casa de Rogers y extraen fibras de la alfombra. Estas fibras sí coinciden con las halladas en la ropa de Jackie Bird. Rogers había transferido las fibras hacia su auto. El hallazgo coloca a Jackie dentro del auto del sospechoso. ¿Encontró sus llaves? Sí, pequeña, lo hice. Los investigadores de Montgomery creen que el 8 de julio de 1996, Glenn Rogers convenció a Jackie a que entrara a su auto al hacerse pasar por oficial de policía. Luego la llevó a un lugar aislado donde la violó y asesinó. Luego escondió su cuerpo en el área recreacional de Land Between the Lakes. En enero del 2000, William Glenn Rogers es enjuiciado por el secuestro, violación y asesinato de Jackie Bird. En la audiencia, la madre de Jackie habló de su pérdida. Jackie dependía de mí más que de nadie y no pude hacer lo más importante que debía hacer en mi vida. No pude salvarla de esa terrible situación. No puedo imaginar todo lo que debió pasar. Mi hermosa bebé, asustada, llevada a la fuerza, violada y asesinada por un hombre en el que confió. William Glenn Rogers es condenado a muerte. Para cubrir sus rastros, algunos asesinos hacen lo que sea para esconder sus crímenes. Pero al final, sus esfuerzos fallan. La ciencia forense puede obtener las pistas más pequeñas, ya que ni el asesino más decidido puede cometer el crimen perfecto.